3, 2, 1. Here we go! Un domingo más aquí en Ser Mamá es de Madre. Gracias a todos ustedes que deciden una vez más acompañarnos para disfrutar desde la experiencia de mujeres maravillosas que quieren compartir, que quieren sanar, que quieren dar a conocer su experiencia siendo mamás y esta vez siendo mamás actrices. Y digo esto porque probablemente y poco a poco vamos a ir conociendo también experiencias de mamás que quizás sean músicos, artistas plásticas, bailarinas, circenses, etcétera, porque creo que esto va comenzando a tomar un saborcito mucho más extenso y más delicioso para ir tocando diferentes ramas del arte y también de otras plataformas y de otras manifestaciones que quizás no sean el arte. Gracias de verdad por acompañarnos. Pues hoy nos toca aprender. Hoy me toca aprender de la madre que me regaló el teatro por unos meses. Una mujer que parece mi hermana. Yo no sé por qué digo que me regaló el teatro como madre, porque es una mujer que cuando la vean se van a dar cuenta. Una mujer increíblemente poderosa, inteligente, bella, sapiente, que me encanta esa palabra, que desborda alegría y sobre todo talento. Una actriz incansable, luchadora, una actriz que lucha por sus sueños, no se cansa, investiga, pero no solamente se detiene ahí, es una mujer que tiene prácticamente 3 carreras, estudió en la universidad, una de las mujeres más indiscutiblemente adoradas que he conocido en este gran país y en esta gran ciudad, Atlanta, pues que me dio la oportunidad el teatro, sobre todo el Teatro Aurora. Y yo diría que es ese ser humano que hay que tenerlo presente y hay que tenerlo en cuenta en la vida de todas las personas y sobre todo tenerlo y muy cerquita delante de tus ojos porque creo que grandes cosas depara la industria de Hollywood para ella. Una mujer que verla siendo la madre de 2 varones es un encanto, es para enamorarse. Hoy estén atentos, que hay mucho que aprender y yo voy a conversar hoy para eso con Jocelyn Atanasios. Sin más, quiero dar la entrada a ese reel que hará que ustedes la conozcan, audiencia bella mía. Así de esta manera les presento a Jocelyn Atanasios y a Jocelyn Reyes, su nombre artístico, su nombre es Jocelyn Reyes. De esta manera les presento en el reel a Jocelyn Reyes. If a bitch had balls, she'd be my dog. You're lucky you already hurt. Never wanted this for you. Neither did I. Carla, she's... Their mom. Hi, I'm Ellie. Nice to meet you. Pete. Hey, I wanted to say thank you for watching them while I was... No problem. Señor, mi bebé está malita. ¡Hable, cállate! I'm sorry, Miss Erin. You're not gonna testify. I can't. I want to, but muy peligroso. Has someone threatened you? They haven't said a word. But you get the message. I understand. Thank you. Without your testimony, my hands are tied. You have my card. If you need anything, call me immediately. Thank you, Miss Erin. I'm sorry. We will get to everybody. You know what? I don't want to talk to you. I want to talk to your boss.
Actually, you can. He's sitting right back here, bay number 5. His name is Mike. There's no good way to ask the questions that need to be asked here. Please. I want to help in any way I can. Okay. We were so close. René, Hola, Mari. it's been a long time. You look good. You look good too. ¡Hola! Hola, amor. Wow, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, nerviosa, emocionada. Gracias, mi vida. Gracias. Igual. Qué introducción. ¿De quién estamos hablando? Oh my goodness. Qué introducción, mi amor. Gracias. Qué honor estar aquí contigo, teniendo esta conversación, mi amor. El honor es Estoy mío. tan orgullosa de ti. Y yo. Miren, les voy a decir, esta mujer que ustedes ven aquí, Jocelyn Reyes, tuve la oportunidad de trabajar con ella hace alrededor de 2 años, Jocelyn, ¿verdad? Dos años. Wow. En una obra de teatro que se llama The Big Mother Day, el gran día de la madre, nada más y nada menos que, mira, yo creo el universo y tú que eres practicante y fiel a la religión budista, que de eso vamos a hablar más adelante, podrás entender y creo que el universo se confabula de una manera, de una manera mágica para que las cosas sucedan. Espectacular. Espectacular. Nada más y nada menos nos conocemos en el Gran Día de la Madre y hoy vamos a estar hablando de lo que es ser una madre. Sí, no. Dicen que no, las coincidencias no existen. Todo pasa por una razón, por un cierto propósito. Exacto. Bueno, déjame explicarles rápido a la audiencia que, bueno, te van a conocer, muchos te conocen porque recibí un montón de mensajes diciéndome, yo no puedo creer que vayas a estar con esa actriz. Ya te dije que la audiencia, sobre todo de Cuba, es una audiencia que sabe mucho, que le encanta el arte, que le encanta el cine, etcétera. Y somos muy fieles seguidores de la industria americana del cine. Jocelyn es de descendencia dominicana, pero es nacida aquí en los Estados Unidos, es del Bronx, Right. New York. That's right, the Bronx. Y esta belleza que ustedes tienen aquí hoy delante, bueno, su idioma materno, su idioma... desde que nació es el idioma anglosajón, pero ella va a hacer todo lo posible por hablar en español, una conversación sostenida en español y te agradezco muchísimo, Jocelyn, porque sé lo complejo que es tener que pensar en español y tratar de decirlo de la mejor manera para que el mensaje llegue. Así que si en algún momento necesitas hablar en inglés, no te preocupes que yo puedo traducirlo, ¿ok? Gracias, mi amor, gracias. Por nada. Y para decirte que siempre mi mamá, hablando de madre y de crianza, yo soy primera generación americana y mi mamá nunca permitió que habláramos el inglés en la casa. Nunca. Ella dice, solamente el español en la casa y el inglés en la escuela. Entonces, por la mayor parte, sí, yo soy bilingüe, pero claro, normalmente soy más cómoda hablando inglés. Pero siempre es algo que mi mamá lo hizo súper bien. Yo he fallado con eso un poco con los niños míos, eso sí, porque mi esposo solamente habla inglés. Entonces, tratar de hablar español y en inglés aquí con mis niños se me hace un poco difícil, pero es algo que todavía voy a lograr y voy a luchar para que ellos aprendan más el español. Eres una Porque luchadora. Es tan importante tener dos lenguajes, es tan importante hoy en día. Por supuesto, en los que sean es importante reforzarlos e intentar que los hijos puedan comunicarse no solamente en un solo idioma, sino que puedan expresarse, comunicarse y entender en varios idiomas, porque cada día el mundo es más cosmopolitan, viajamos más, migramos más, emigramos más. Entonces, gracias. Mira, dice Irma Cristancho, espera porque esto hay que leerlo. Irma Cristancho, que fue otra de las actrices, una madre increíble que voy a tener también en este programa, una gran actriz colombiana que amo, que amamos y que es de las personas indispensables en la vida de cualquier ser humano. Hermosas y talentosas, orgullosas de ustedes, hermosas amigas. Envío un montón de bendiciones. Te amamos, Irma. Oh, te amo, Irma, te amo.
Bueno, llegó el día esperado, Jocelyn, el día esperado que nos tiene sin dormir, con unos nervios que vamos trepando por las paredes. Y voy a romper esta estructura ordenada y cronológica que yo intento siempre mantener en todas las conversaciones que he tenido hasta el día de hoy, y voy a comenzar de la actualidad y me voy back in the days, al pasado. Si bien es un reto por estos días trabajar como actriz, yo creo que es increíble cómo se han disparado las audiciones en esta temporada de COVID. Te lo digo por experiencia. He tenido yo más audiciones en el pasado 2020 a la fecha que lo que tenía antes. Pasa que esta vez ya no hay que ir a un sitio o audicionar en alguna oficina, sino que tenemos que hacerlo en la casa, donde nos irrumpe nuestros hijos, donde irrumpe la privacidad, donde la creación de un personaje se convierte en una odisea en muchas ocasiones, donde tenemos que estar también un poco lidiando y conciliando con nuestra pareja y que nos vea, además, cómo vamos construyendo un personaje. Absolutamente. Eso es una tarea ardua. Mira, pero estás hablando de eso ahora, y ahora mismo no sé si oyen algo, mi hijo, porque ahora todos tenemos que compartir un espacio. Él está abajo practicando su saxofón, porque se le olvidó que mami ahora tiene una entrevista. Y él está abajo, así que si oyen algo, es mi niño practicando el saxofón. So. No te preocupes, que ser mamá es de madre y de eso se trata. Yo te decía que las mías en ocasiones vienen, he dado pecho en plenas entrevistas o en plenas conversaciones, todo es una locura, pero ya las personas se van acostumbrando a eso, y de eso se trata, de que se hable y se construya una plataforma que hablemos de la maternidad, de la real, partiendo de nuestra realidad. Entonces, recogiendo y regresando un poco a lo que te estaba diciendo, me imagino que esta locura de crear personajes en casa y hacer audiciones desde casa, yo diría que es una bendita locura, imagino, porque deduzco que te habrás tropezado con la parte buena, como también nos hemos tropezado con la parte mala. Entonces, me gustaría muchísimo, Jocelyn, escuchar alguna anécdota o escucharte cuáles son esos tropiezos con la parte buena, donde te has crecido y donde has aprendido a entender y a conocer otras maneras que hasta el día de hoy no sabías o no conocías. ¿De qué parte? ¿Como madre, como actriz? O... En sentido general, por ejemplo, como actriz, yo me imagino que sea un reto tener que hacer y construir, bueno, yo me imagino, no, yo te digo, es un reto construir un personaje en casa, teniendo que enfrentarse a los muchos nos que recibimos después de audicionar y audicionar, involucrar a los hijos, involucrar a la pareja, que ellos entiendan, o sea, por ejemplo, los hijos ya van creciendo, los hijos saben, mamá, te dieron el personaje. Entonces, si lo que antes para nosotros era un choque a la moral o un choque al fracaso, digámoslo así, porque es la palabra, uno no está preparado para fracasar, uno siempre cree que va con la bandera de la victoria a todos los lugares. Entonces, ahora te toca enfrentarte a eso triple, porque es hacer entender a tus hijos que mamá no fue seleccionada para el personaje, o a tu pareja. Cuéntame de eso, es la parte que me encantaría ver. Exactamente eso. Los niños ahora, porque hay mucha audición ahora, estamos haciendo muchas audiciones ahora en nuestras casas. Entonces los niños están viendo cómo mami se prepara para hacer un personaje. Los niños míos están observando la preparación, la disciplina, la paciencia, el tiempo que requiere para hacer una audición, porque muchas veces los niños ven algo en televisión y ellos creen que es algo instantáneo, pero ellos ven que es un proceso, y eso en sí tiene muchas lecciones para que ellos puedan aprender, ¿verdad? Que las cosas que se logran no pasan inmediatamente, las cosas hay que de verdad luchar, hay que preparar, hay que poner el trabajo y poner el tiempo. Entonces ellos ven ese proceso de mami preparándose. Entonces llega el día que ya estoy lista, mi esposo muchas veces es el que me está grabando, muchas veces los niños están ahí presentes, si es una audición que ellos puedan observar, porque algunas veces son cosas adultas que prefiero que ellos no estén ahí. Pero entonces, en ese tiempo que puede coger 2 o 3 días de preparación, ellos ya
se han invertido al proceso. Ellos ya saben que eso es para un trabajo posible para mami. Entonces, ¿qué pasa cuando no me dan el papel, verdad? Que es la mayoría de la experiencia que pasa con actrices, ¿verdad? No todas las audiciones son sí. Al contrario, la mayoría de las audiciones es un no. Pero la oportunidad para mí es explicarle a ellos que un no quiere decir que fallé, que hicimos algo mal, que simplemente lo más importante es la dignidad, la preparación y la disciplina que uno le pone a cualquier cosa, al trabajo, al trabajo escolar, y que cuando uno no logra últimamente lo que uno quiere, ese es el momento exactamente que uno no se puede dejar vencer. You can't be defeated. Uno no se puede dejar caer en ese momento. Entonces yo cojo esas lecciones y la pongo, le explico a ellos que eso es también importante en la escuela, en relaciones con sus amistades, en relaciones con mami y papi, que cuando hay una dificultad, eso no dice que uno tiene que irse y desconectar de la situación. Al contrario, uno siempre tiene que continuar y aumentando y fortaleciendo las herramientas que uno tiene para luchar fuerte, para lograr las cosas que uno quiere. ¿Tiene sentido? Absolutamente, tiene todo el Bien. sentido. Yo entiendo, nosotros somos mujeres fuertes de carácter, somos mujeres que tenemos como luz, como faro, como meta, la victoria, porque nos conocemos, porque somos muy positivas, porque creemos que todo lo tenemos dado por hecho. Y entonces, para mí, sinceramente, tener este proceso en el que he involucrado a mis hijas ha sido realmente una batalla, un campo de batalla. Ha sido coger el toro por los cuernos. Porque, por ejemplo, ayer, y eso que me has dicho, me va a ayudar muchísimo a explicarle, sobre todo a Alejandra, que es la hija mayor, que es la que más entiende, la que más ya está llegando a análisis lógicos. Es como ella me decía, yo le dije, si te preguntan algún día por mí, ¿qué tú dirías sobre mí? Y ella me dice, que eres la mejor actriz, que eres la mejor. Y yo le dije, no, hay mejores actrices que yo, o no mejores, hay otras actrices que tienen otras herramientas, otros códigos que van a llegar a lugares que yo no he podido llegar, o yo llegaré a lugares que ellas no han podido llegar. Y ella me explicaba y me decía, pero a ti te cogen casi siempre para todo. Me decía, le decía, no, Ale, no es siempre. Dentro de todas las audiciones que tú has visto que mamá hace, hay muchas, la mayoría me han dicho que no. Pero ahora que me explicas eso, o sea, yo no he tenido o no tenía hasta ahora mismo la información correcta de cómo hacerle llegar el mensaje. Exacto. Entonces me lo acabas de dar. Y el mensaje otra vez para mí, el más importante es que, mira, no te voy a decir, cada vez que me dice que no, nosotros sabemos la experiencia, no es una experiencia bonita, no es buena, siempre, para mí por lo menos, siempre es como una batalla interna para mí, ¿verdad? Pero yo también he aprendido cómo minimar esa tortura que uno siente, ¿verdad? Minimizar esa tortura. Exacto, minimizar la tortura. Esto no quiere decir que uno no sienta dificultad, pena, pérdida, que uno se vaya a sentir como si ha perdido algo, ¿verdad? Exacto. Pero la importancia para mí es porque en la vida lo importante no es evitar las dificultades. En la vida lo más importante es uno no dejarse vencer. Entonces, esa es la oportunidad que yo cojo para mis niños. Ok, en esta yo no gané, pero mami va a seguir. Y mami, igual como estoy de acuerdo contigo, Limara. Mami, tú eres la mejor actriz. No, yo no soy la mejor ni soy la peor, pero no me voy a dejar vencer. Y siempre voy a hacer todo lo posible para lograr esa cosa que quiero, pero en lo que continúo ese proceso también tengo que encontrar un momento de felicidad, ¿verdad? Porque el goal, como dice la meta no es solamente eso, aunque eso es el premio grande. Exacto. Pero lo importante es qué vida uno puede vivir entre aquí y allá.
O sea, es como el recorrido es lo que tiene el valor, el proceso Exacto, es lo que tiene el valor, porque ahí es donde te creces, donde aprendes, donde investigas, claro, donde claro. buscas, Sí, incluso donde empatizas y te compadeces. Y esa palabra compasión es una palabra que sé que es como tu bandera, es como tu sí, estandarte, y ahí vamos a sí, llegar poco a poco. sí. Jocelyn, qué bonita, estoy feliz, estoy, vamos, que rebozo de alegría. Entiendo y lo hemos conversado, que eres una mujer que se gozó la vida. Señores, Sí. literalmente, esta mujer se gozó la vida hasta sus casi 30 y largos, ¿no, Jocelyn? Casi Sí, ya yo soy una 40. mujer de cierta edad. Cogí mucho tiempo para llegar aquí. Am, Ajá. ya, como tú sabes, yo me casé después, mucho más tarde en mi vida, Ujú, y tuve niños muy tarde también en mi vida. Lo tuve en un tiempo en mi vida que muchas personas pensaba que no era posible ya para yo tener hijos. ujú, Pero cuando yo estaba soltera y buscándome, viviendo mi vida, yo nunca en mi vida pensé que iba a tener hijos. O por lo menos que no era algo que tenía como en mi futuro. No, no es algo que no quería, pero ujú, no era algo que yo soñaba con eso. Lo que sí lo que sí entendí era que llegó un tiempo que yo quería una pareja, alguien con quien compartir mi vida. Ni estaba pensando en matrimonio ni nada de eso, bien modern, bien hippie, que siempre he sido. Pero llegó ya un tiempo después que ya yo no quería estar en la calle, no quería estar en la fiesta ni nada. Yo digo que ya es tiempo de uno tranquilizarse un poco, ujú. quiero conocer una pareja. Bueno, en ese tiempo yo había empezado mi práctica de budismo y, y siempre dicen, bueno, uno puede practicar, hacer esta práctica porque en nuestra vida todas las cosas que nosotras queramos lograr, lo Ujú. podemos hacer, ¿verdad? Y en particular en este budismo. Bueno, yo dije, yo quiero una pareja. Y me puse con mi práctica, invocando el Nam-myoho Renge Kyo, chanting, que es lo que Ujú. hacemos. Bueno, conocí a mi esposo. Cuando conocí a mi esposo, conocí a el que iba a ser a mi esposo en un año. Entonces él empezó a hablar de familia. Dice, bueno, yo quiero tratar de tener un hijo porque ya nosotros somos personas de cierta edad y tener un niño no va a ser así tan fácil. Y yo, ok, fine. Nunca pensando que iba a ocurrir porque ya, I'm like, ok, fine, por lo menos voy a decir que traté. Mija, la primera vez que tratamos, salí embarazada. Y yo, oh my God. Um, y los doctores de una vez me trataron como si fuera alto riesgo, Ajá. aunque todo me fue muy bien, gracias a Dios, pero nunca en mi vida pensé que yo iba a ser madre, nunca. Y así fue y ahora, como dice todo el mundo, ahora no me recuerdo cómo era yo antes de ser madre. Claro, porque es que mira qué cosa tan loca. Miren esta mujer, Dios mío, miren esta mujer. Así como esta risa, ustedes me ven esta risa. Así soy yo cuando estoy con Jocelyn. Cuando yo voy a su casa es así constantemente. Porque Sí, claro, para ti la plenitud no era lo que para muchas personas, Jocelyn. Para ti la plenitud era otra cosa. Porque, por ejemplo, en un estándar social, la plenitud es conozco a mi pareja, me caso, tengo mis sí, hijos, creo mi familia y bueno, somos felices para siempre, entre comillas. O bueno, somos felices exacto, para siempre hoy en día en las redes sociales, que todo el mundo es feliz. Aunque detrás de exacto, eso no right, exista una felicidad constante, porque no exacto. existe. Y es normal y es válido. Si de alguna manera este pensamiento te definía o te caracterizaba, de pronto al conocer a Sean Atanasios, que yo siempre te digo el apellido de Sean, no sé por qué, It's okay. te cambió, o sea, hubo un cambio de todo en esa vida y acabas de decir que hoy por hoy eres una mujer distinta y que no recuerdas la mujer que eras. Cuando tú Claro, dices claro. eso de no recuerdo a la mujer que era antes de la maternidad, o sea, ¿qué pasa en tu cabeza cuando ese pensamiento te invade y dices, no recuerdo a la mujer que era? ¿Por qué? Simplemente, mira, y de verdad no sé cuál ocurrió primero, si fue mi práctica espiritual Ujú, o tener
mi familia, casarme y tener un niño. O también puedo decir que es lo mismo, porque también tener un niño y casarse y formar un hogar, eso también es una experiencia espiritual, digo yo. Pero yo creo que cuando ya entré a la experiencia de ser madre, ya yo había aprendido cómo ser una persona más sincera y más vulnerable, ¿verdad? Porque muchas personas, pocas mujeres, pienso yo, que no estarían dispuestas a decir, yo no quería tener niños. Es un miedo ¿Entiendes? social, es un estigma. Claro, porque tenemos que ser madres, ¿verdad? Claro. Obligados, si tú eres una mujer y ya es tiempo, ya tienes que tener un niño. Mi mamá, porque mi mamá es de la República Dominicana, mi mamá es como más antigua. Mi mamá todos los años me llamaba para mi cumpleaños. Mi hija, tienes que tener un niño porque una mujer que no tiene niño no se puede realizar como mujer. Ay, Dios. And I was like, ¿cómo? You know? Y eso de todo, porque eso es lo que mi mamá tenía para ofrecerme, ¿verdad? Mi mamá se dedicó su vida para ser madre. Ella quería que ella tuviera, y nosotras, yo soy una de 3 hermanas. Y no está que mal, tuviéramos Jocelyn, perdona que te interrumpa, no está mal porque era su realidad. Fue en la época que Exacto. creció. Ella creció en una época donde la mujer, su éxito y su realización Era personal eso. era eso, era ser mamá, construir una familia, papá sale a trabajar, mamá recoge el dinero, contabiliza y a veces juzgamos, pero al final nosotras somos esos hijos que vienen a cambiar el mundo, como los nuestros van a Absolutamente. cambiar el futuro, digo yo. Absolutamente. Y al principio yo me enojaba con mami. Yo digo, pero mamá, usted no trajo este país porque mi mamá también al mismo tiempo nos crió a nosotras a ser independiente, ir a la escuela, estudiar, ser independiente, vivir la vida, explorar el mundo y hacíamos todas esas cosas, pero todavía porque eso es lo que ella conocía, eso es lo que ella también quería para nosotros. Entonces, yo simplemente comparto eso porque yo creo que hay tantas, como tú dices, tantas cosas que se esperan de las mujeres, ¿verdad? Esposo, hijos, carrera y también tener familia, carrera, niños y mantenerse sexy y high energy, mantener la casa limpia, bonita todo el tiempo, you know, y cada vez que mi marido quiera algo estoy lista y todo y es complicado todo. Es demasiada carga, tu voz. Toda esa complicación en mi vida con un esposo, con niños y también después niños, cómo yo voy a continuar mi carrera como actriz, ¿verdad? Porque ya eso es, si uno tiene un niño, pensé yo, algo se tiene que ir, porque es imposible que yo lo haga todo. Entonces, todas esas cosas, de ahí uno va creciendo, uno va aprendiendo, uno va formándose de una persona más llena. Pero sí, todavía hay cosas que faltan. No es posible hacerlo todo. Tú eres la mujer que lo hace todo, no. Yo hago un poquito de esto, un poquito aquello y trato de no asegurar que nada se vaya a destruir en el proceso. Y en el proceso hay un día de colapso y se colapsa también. Se colapsa también y es normal. O sea, hay un día que te tiras en una cama y lo único que haces es llorar y no sabes por qué. Y decir, por favor, déjame, necesito, y decir, tengo una tristeza que me está taladrando, no sé por qué, y yo creo que lo mejor es que todas las mujeres y todos los hombres estén listos a entender que es normal que pasen, porque es demasiado. Claro, a lo mejor físicamente estamos divinas, pero por dentro es un volcán en erupción que no para, pues son muchas emociones, y muchas veces, ojo, no es para echarle la culpa a nadie. Muchas veces somos nosotras mismas que nos cargamos. Claro, y ahí es que llega la palabra también compasión, porque muchas veces si hacemos algo mal o fallamos en algo, por lo menos yo puedo hablar de mí, yo soy un poco fuerte conmigo misma, I'm hard on myself, y me juzgo mucho, esto no lo hiciste bien, esto no lo hiciste bien, hoy no le hablaste bien a los niños, hoy perdiste la paciencia con tu esposo. Y hay que tener compasión con uno mismo primeramente, ¿verdad? Wow, pero hoy por lo menos hice lo mejor que pude y mañana hay una oportunidad para tratar de hacerlo de nuevo. ¿Entiendes? Y no es fácil, pero esto no es de hacer las cosas que son fáciles, sino las cosas que nos hacen ayudar a crecer y aprender. Qué bonito escucharte. Tú sabes que yo me enamoré de ti desde el primer día que me dijeron que tú ibas a ser mi mamá.
Mira, Igual. eres una mujer que cuida su cuerpo. Ah, Mucho, 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 te juro que si no fuera por los problemas de no poder levantarse porque te me sales de plano, te decía, levántate para que te vean. Ella, señores, Jocelyn, cuidas tu cuerpo como, o sea, sí, como si fueras mira, una practicante de fisiculturismo. sí, a mí siempre me ha gustado el ejercicio, siempre me ha gustado la Tienes una salud, siempre me foto, creo que tienes interesa. una foto detrás de ti. ¿Puedes enseñarla? Creo que tienes una foto detrás de Me voy a ti. entrar, no, no sé si la puedes ver. A A ver. ver, Es impresionante. A ver, así, esa es ella, señores. Esa es ella. ah, La que yo digo que es mi mamá en el teatro y al final parece mi hermana Limara, menor. por eso te adoro, Limara. Siempre está diciendo tantas cosas lindas de mí. Tú Pero lo sabes que te lo habla, digo siempre. yo sé que sí, mi amor, yo sé que sí. Pero siempre me ha gustado la salud, siempre me ha interesado los ejercicios, siempre he bailado. Pero también ya tuve 2 niños, otra vez soy una Ujú. mujer de cierta edad y ahora tengo que luchar el doble para recibir la mitad de esos efectos, ¿no? Ay, no, lo En sé. particular, cuando uno primero tiene un bebé, ya tú sabes lo que eso le hace a uno físicamente, mentalmente. Ujú. Yo era una que cuando salí embarazada, y no es algo en cual estoy, de algo que estoy orgullosa de compartir, de confesártelo, pero una de las cosas que primero pensé cuando salí embarazada es, vamos a ver si lo pronto que yo puedo perder el peso que pongo después del embarazo. Y algunas veces pienso y yo digo, wow, man, que eso es uno de los primeros pensamientos que me llegaron a la cabeza. Eso no es alguien que yo soy una persona diferente ahora, ¿entiendes? Ujú. Y no es porque yo no, tampoco, no es que me da vergüenza que eso era tan importante, pero sí sé que es una presión que la sociedad le pone tanto a las mujeres, ¿verdad? Porque Absolutamente. especialmente en Hollywood, con las grandes superstars, ella tiene mellizos y al mes ya están en la carpeta roja y no con baby Bueno, suit. I'm like, cuidado que tú estás al llegar ahí ya. Espera un momento. oh, pero, Mira, pero dice pero Eliezer yo, Galeano, mira, te voy a decir, dice un hombre, además me encanta leer también los comentarios de los hombres, dice Eliezer Galeano, estás en lo cierto. Y para las personas que están escuchando, que hay muchas escuchando de habla anglosajona, you are right. You are right, yeah. mamacita, tú estás en lo cierto. Y ahora me estabas respondiendo algo que yo te quería preguntar específicamente sobre ese tema de tu cuerpo, de que tú eres súper exigente contigo, de que tú ahora es el doble y es mucho más complejo intentar recuperar el peso, intentar estar en forma, que es un estándar de belleza que está en Hollywood y no vamos a poder. O sea, yo me he dado cuenta sobre las investigaciones que he hecho, no vamos a poder destructurar eso, señores, porque cada día va a ir a más. Y o nos montamos en la guagua o nos quedamos en la parada. Y yo quiero montarme en la Right, guagua. Y yo estoy segura que tú right. también. Donde ya tú estás montada. Entonces, Bueno, analizando esto, Jocelyn, rápido, quiero saber cómo jugó este factor de tu personalidad, que te cuidas sumamente a niveles de hacer ejercicios matadores, que tienes una dieta alimenticia que puedes autoflagelarte de las ganas de comer cosas ricas porque te vi nosotros tomando cerveza, comiendo de todo y tú ahí con tu coliflor y con tu plato y decía, ¿cómo ella puede hacer eso? O sea, nosotros comiendo y zampándonos un cochinillo con toda la piel durita, rica de chicharrón y ella comiendo su ensalada, o sea, eso hay que tener una fuerza de voluntad inmensa. O sea, bueno, para ya tomar son la hábitos. decisión, para tomar la decisión de ser mamá, ¿fue positivo o se tornó estresante para ti? ¿Sabes qué? Que las cosas pasan de una forma milagrosamente, porque yo salí embarazada no pensando que iba a ocurrir. Ujú, Así que cuando salí embarazada, como te dije, tratamos una vez sin protección, ujú. inmediatamente salí embarazada. Entonces, eso simplemente me forzó a aceptarlo, ¿verdad? Entonces no tuve tiempo de planificar que sí, este es un buen tiempo, que sí, que no, que estoy preparada, que no estoy preparada. Yo digo, bueno, ya tengo una pareja, um,
salí embarazada, ok, let's try it, así mismo fue, no fue nada una experiencia tan interna o algo que me confundió mucho, digo, vamos a ver lo que pasa. Y ahí fue un paso a la vez, pero naturalmente en lo que progresaba el embarazo, ya yo estaba pensando, Dios mío, ¿qué esto de verdad significa para mi vida? ¿Qué eso significa para mi forma de vivir, mi forma de ser? ¿Quién soy yo? ¿Qué clase de madre voy a ser? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con mis relaciones de amistades? ¿Con quien yo viajaba? ¿Con quien yo andaba a tomar, a la barra, a la disco? Todas esas cosas de verdad le pasan a uno en la cabeza, y para mí me sorprende cómo yo he superado de esa experiencia. Nunca yo pensaba que todo, después de que uno tenga un niño, ya la vida como se quedaba más o menos estable, así. Pero la vida mía todavía continúa creciendo y hay bajos, pero todavía sigue expandiendo. Expandiéndose. Expandiendo. Y es el propósito de la vida, ¿verdad? Que uno siempre tiene que estar continuando expandiendo, porque lo único garantizado en la vida es el cambio. Necesitamos continuar el cambio. Y algunas veces no me gusta el cambio, en particular cuando salí embarazada la segunda vez, que I was like, what? No way, esto es imposible. No. Otra vez, un embarazo súper fácil. Yo siempre dije que salí embarazada con mi nieto, porque ya era un tiempo que era imposible para yo salir embarazada. Pero bueno, así son las cosas. Mi nieto, pero ¿Ustedes creen de verdad que esta señora se puede decir que tiene un nieto? Por favor, Jocelyn, si parezco yo más abuela que tú. No, mija. No. Gracias. Mira. Anyway. Entonces yo me imagino que siendo pero tan exigente como eres, en el pasado, me imagino que haya sido muchísimo más exigente de lo que eres hoy, porque la madurez y el recorrido y la experiencia te ha ayudado de alguna manera a entender cosas que tú dices, pero ¿qué necesidad yo tenía de ser así? Sí, el fluir de la vida me puede ir llevando por caminos que ni siquiera yo misma sabía que estaban ahí al doblar de la esquina. Ahora, me imagino que que habrás dejado de comer comidas que necesitabas comer para que tu hijo tuviese la cantidad de alimento, proteínas, vitaminas, etcétera, que tenía que darle. Me imagino que te mirabas en el espejo y sufrías ver cómo tu cuerpo se había transformado, cómo tu barriga se volvía más flácida. Te habrás pasado, me imagino, horas y horas en un gimnasio. No lo puedo dudar de ti, no lo dudo. Sí. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, de alguna manera, quizás digo, y me voy a meter en un sitio quizás donde no me pertenece y te pido disculpas, perdiste momento de disfrute. Limara, wow. Es una pregunta excelente, porque sí, claramente, yo perdí muchos momentos de disfruto, porque estaba yo tan enfocada en una cosa que yo pensaba que me iba a beneficiar a mí. ¿Entiendes? Y alguna vez hasta me da pena, porque yo digo, Dios mío, ¿cómo eso le puede afectar hoy en día a mi niño? Si él se crió con algo quizás que siente que él no tuvo todo lo que le podía dar, ¿verdad? Pero, y no era simplemente porque no quería estar embarazada, sino para mí era... Porque la experiencia del embarazo también es una experiencia muy física también. Y es una experiencia física, ¿verdad? El cuerpo tuyo cambia, uno se siente mal, uno se siente incómodo, no hace las mismas cosas. Entonces, naturalmente, uno va a reaccionar de una forma física también, tratar de arreglar lo físico, ¿verdad? Entonces, no podía tanto entender la experiencia espiritual, la experiencia emocional, porque no era una experiencia que conocía. Por eso que todo el mundo dice, oh, con el segundo, si tú tienes otro bebé, va a ser una experiencia diferente, porque ya tú sabes lo que va a esperar. Y en sí, mi segundo embarazo, yo lo disfruté tanto, me añoñé más, cogí más tiempo, me tenía más compasión, tranquila, no me molestaba tanto, porque yo sabía lo que estaba esperando. Pero con
experiencia de mi primer niño, claro, es difícil. Yo me veía, oh my God, mira, ¿y cómo es posible que esta barriga otra vez vaya a bajar? Y los mulos y todo, y los senos, sí, divino, nunca lo quería perder, ¿verdad? Toda la mujer quiere mantener los senos, pero, um, todo ese cambio físico lo conectaba yo con dudas de cómo yo podía continuar mi carrera de actriz también, porque también es una carrera donde lo visual, lo físico también vale mucho y este es el instrumento de nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo. El cuerpo de uno. Pero en eso yo he aprendido que esto cambia. Por más que yo luche, yo siempre tengo como una actitud de atleta, ¿verdad? Me gusta el ejercicio, me gusta sudar, eso es algo que me gusta, pero ya yo estoy entendiendo con mi edad que esto no es lo que Para vale, siempre. ¿verdad? Es lindo y yo puedo hacer todo lo posible para mantener, pero yo tengo algo mucho más profundo que ofrecer. Y por eso es que como en lo que en lo que soy más madura, ¿verdad? Madurando o envejeciendo, yo me siento más segura en ser actriz, en contar las historias que estoy contando, porque la intimidad es de verdad lo que vale y la sinceridad es lo que vale, no esto. Esto es nice, esto es bonito, uno se pone un vestido bonito, chulo, pero eso termina, eso no dura. Estas cosas son temporarias. El espíritu, las relaciones que uno tiene con su familia, con sus amistades, con la comunidad de uno. Todo el mundo se va a recordar de eso, no qué linda yo me veía en un bikini en la playa. ¿Te entiendes? Para eso son las fotos, claro. para eso son las fotos, en Instagram, eso dura. Claro. La relación y la intimidad de uno, eso es más valoroso que lo demás. Porque eso no es efímero. Todo lo demás ¿Cómo? es efímero. Es efímero, Yes. efímero. O sea, Yes. lo Yeah. que pasa dentro de ti, la cantidad y la capacidad de amor que tú tienes para dar, para conservar, para entregar y para incluso guardar un poquito también para ti. Pero Claro. es obvio, cuando uno es mamá, ese amor uno lo reserva en la mayor parte para los hijos. Siempre te Sí. guardas un poquito, pero la mayor parte va para los hijos. Claro. Y te das cuenta que al final, sí, ser actriz es una divinidad. Te desarrollas, cumples tu sueño, físicamente te encanta, el ego se te dispara cuando te dicen qué linda, qué divina estás, qué mamacita, qué esto, qué lo otro. Los senos es una parte muy importante de la mujer y yo digo, por mucho que querramos luchar por romper estereotipos, es difícil porque lo tenemos en sangre. Entonces, Sí. Es muy valioso lo que acabas de decir sobre la espiritualidad, sobre cuando vamos creciendo y la maternidad más que nada nos da esa capacidad de entender, de comprender, de compadecernos de nosotras mismas y decir, ok, todo esto va a haber un momento que se va a quedar en la memoria, va a quedar en Instagram, va a quedar en Facebook, pero lo que no se va a ir jamás es el legado, es lo que yo soy capaz de aportar. Y sobre todo aportar a mis hijos, porque al final los hijos son los que van a tener nuestro legado y lo van a poner un poco más elevado o lo van a llevar más a la cima. O nosotras vamos a llegar a la cima a través de nuestros hijos. Es un poco Absolutamente. ahí. Es un poco filosofía, pero bueno. Es cierto, porque mis niños, en 10 o 20 años, mis niños no van a acordar de mí, que mami se veía bonita en un vestido, le gustaba ponerse tacones altos. Eso sí lo van a tener en memoria, pero lo que ellos van a recordar es las memorias que hacíamos juntos. Exacto. Cómo yo lo traté a ellos, los mensajes que yo le di a ellos, el tiempo que cogí, los abrazos, los besos, el tiempo que cogíamos juntos. Eso es lo más valorable para ellos. Ahora lo físico para mí me gusta porque estoy tiempo para mí misma. Me gusta cuando mami está haciendo ejercicio, no me molesten y nadie me molesta. Ese es tiempo para mí. ¿Entiendes? Así que para eso hay un beneficio doble. Pero últimamente sí, y estoy tratando de aceptar que las cosas están cambiando. ¿Entiendes? Porque, es difícil. Es difícil. Es hard, yeah. Es difícil. Si yo fuese a definirte, Jocelyn, con una palabra, entre tantas que te hacen el ser humano especial que eres, para mí la palabra es la que has ido mencionando sin quizás darte cuenta o quizás sin premeditarlo. La palabra es compasión.
¿Cómo se manifiesta o cómo intentas educar a tus hijos bajo el manto de esta palabra tan necesaria hoy en día en el planeta Tierra? Compasión. Sí, bueno, te voy a decir, es tan importante mantener un estado de vida suficiente elevado para uno poder enfrentarse a los obstáculos inevitables que vienen en la vida, ¿cierto? Entonces, eso requiere uno siempre en fortalecer lo dentro hacia afuera. Esa es la práctica del budismo que yo hago, de Nichiren Daishonin, la práctica. Nos ayuda a nosotros todos conectar con el Buda, dice, Buda uno le puede decir cualquier nombre, pero con ese poder dentro que existe dentro de todos nosotros, ¿verdad? Entonces la práctica del budismo es practicar para fortalecer esa parte para que salga afuera y después de ahí nosotros podemos cambiar nuestro ambiente. Entonces con este budismo entendemos que todo lo de afuera, el ambiente que vemos afuera, es simplemente una reflexión de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. So, si hay muchos, si seguimos atrayendo los mismos problemas, las mismas relaciones, los mismos obstáculos, son cosas que están ahí para reflexionar a nosotros, las cosas que nosotros tenemos que arreglar o lidiar o afrontar o corregir. Esto no es de culpa, no es que no, esto te pasa así porque tú hiciste esto malo y Dios te está castigando, no. Esas cosas están ahí para ayudarnos a nosotros a entender cómo nosotros necesitamos desarrollar nuestro bien. Entonces, la compasión viene entendiendo que todos estamos lidiando con lo mismo. Todo el mundo simplemente está haciendo lo mejor que ellos pueden en lo que ellos saben. Entonces, nosotros siempre cogemos tiempo con mi niño. Con los niños siempre hacemos mucho trabajo junto de comunidad. En el grupo de budistas también siempre tenemos la oportunidad una vez al mes de compartir las cosas en que nos está haciendo dificultad a nosotros en la vida. Entonces, coger ese tiempo de entender por qué esa persona está teniendo ese problema. Porque entonces cuando uno de verdad conecta por qué todo el mundo hace lo que hace, entendemos, hay que darle a todo el mundo un poquito de espacio para ser humano, para fallar, para tener dolor, para llorar, porque eso existe con todo el mundo. Y hasta a todos niveles. Y es mucho más fácil, ¿verdad? Yo siempre dice, hay un decir que dice, es importante no enojarse con alguien porque una persona peque diferente que uno. Así que todos pecamos, ¿no? Pero tenemos que entender que como todo el mundo manifiesta su dificultad es diferente. Entonces, si yo continúo desarrollando una base firme de felicidad en mi vida, para cuando esas cosas difíciles surgen y yo pueda lidiar mejor con ello, eso naturalmente te va a aumentar tu compasión. Y compasión te ayuda a ser mejor madre, mejor pareja, mejor actriz. Porque una actriz, cuando hacemos un intérprete de un personaje, tenemos que tener compasión con ese personaje, ¿verdad? Aunque sea una persona o mala o buena o todo el mundo tiene una razón por comportarse de la forma que lo hacen. Ahora, no quiere decir que todos los comportamientos son aceptables, sino quiere decir que está bien lo que están haciendo. Pero siempre coger el tiempo de entender el por qué. Si todo el mundo coge ese tiempo, podríamos llegar a un sitio diferente en nuestra sociedad, donde las personas ahora mismo no están tan dispuestas a atacarse porque tenemos diferencias. ¿Tiene sentido? Absolutamente, tiene todo el sentido, todo el sentido, y te lo voy a resumir. O sea, desde la compasión vamos a ser capaces de entender un poco más el comportamiento de las personas sin juzgar a la primera. Es ir al problema, es ir y pensar, ¿por qué hizo esto? O sea, ¿qué entorno, qué circunstancia lo llevó a cometer esto o lo otro, que puede estar bien para ti, porque también depende mucho de lo que significa el bien y el mal, que son dos cosas tan complejas, que es el yin y el yang, de alguna manera, que es lo mismo que nos pasa a nosotras como madres. O sea, nosotras como madres, unas actúan de una manera, unas dicen, ok,
el niño me rayó la pared, eso está bien. Ese es Right. el bien para esa mamá, pero Sí. para mí, por ejemplo, está mal. Ese es el Para mí, mal para mí. O sea, entonces el reguero forma parte de la felicidad de los niños, pero para mí el reguero se manifiesta en un desorden que puede Exacto. distorsionar un poco la realidad interna psicológica del niño. Si el niño no está Exacto. en un espacio organizado, para mí significa que si el niño no duerme en un espacio, en un cuarto, que tenga solamente lo necesario, no más que la cama y la cómoda, para mí es la locura y me vuelvo loca. Entonces, yo creo que la compasión es de alguna manera ponernos en la suela del otro, ponernos Sí. un poquito, que la compasión que diría yo va más allá de la empatía. Va Claro, más allá, claro. porque me pongo en el lugar de la persona, trato de entender cuál es o sea, cuáles son las problemáticas que lo circundan y ahí me Sí. incluyo como madre, incluyo a mis hijas, etcétera. Y trato pues de compadecerme y trato de interiorizar y saber por qué está actuando de una manera Sí. u de otra y sin Y juzgar. ahora, Mara, y sí, cierto lo que dice, pero también no estoy indicando que por cualquier persona que vayamos a conocer tenemos que coger el tiempo para entender el por qué y cosas, porque eso simplemente no es posible. Pero Ujú. básicamente que todo el mundo ya tenemos dentro de nosotros, sí, aunque lo reconozcan o no, tenemos el Buda dentro, que quiere Ajá. decir que tenemos una calidad alta de vida, que existe entre todos. Y simplemente uno tener eso pendiente, uno le puede tratar Ujú. el prójimo, la otra persona, con un respeto en particular. Y con los niños, esta sabiduría. Ujú. Que si nosotros algunas veces como padres tratemos de manejar nuestro ego un poco más, podemos estar un poco pendiente a lo que los niños están diciendo. Y también estoy entendiendo que los niños, mis niños, por más que yo trate de enseñarles ciertas cosas, ellos van a ser la persona que son. ¿Entiende? Lo Ujú. más que yo le puedo dar es un sentido de respeto a ellos mismos, a otra persona, trabajar fuerte, luchar, ser felices y respetar la dignidad de la vida. Pero últimamente los niños son quien son y no, por más que yo haga, yo no voy a cambiar ya la persona que ellos van a ser. ¿Entiendes? Exacto, Y, exacto. y es un balance, y es un balance difícil, y es un balance muy, muy delicado. Un Es que balance nosotros delicado. como madres y como padres, vamos a querer siempre preservar la integridad, la dignidad y el ecosistema del niño. Y a veces Sí, entra la sobreprotección donde no los dejamos ser, sino que intentamos que ellos sean un reflejo de lo que nosotros queremos que ellos sean. Y es ahí, eso absolutamente. es Y yo creo que, complicadísimo. pero también, Limara, también como madres latinas, Ajá. somos intensas. Oh Además, my gosh. I mean, ser madre latina es una experiencia intensa, ¿no? Para nos mí, por lo menos, yo puedo volcamos. ir a un parque, yo veo otras madres, pero como que la madre latina, no sé, como que tiene una energía, como una protección adicional, no bien, no mal, pero es algo que Diferente. se puede notar. Es diferente, es diferente. It's very different. Y yo me manifiesto, por ejemplo, en mi caso, yo me manifiesto así hasta con las amigas de mis hijas. Yo Right. intento imponerle a las amigas de, hey, y tú no saludas cuando entras, Exacto. y tú no das gracias, y tú me pasas Exacto. cuando tú me hables me miras a los ojos. Esa soy yo, Sí, exacto. amiga de Mira, mis hijas. y esto es algo que yo y mi esposo, porque mi esposo es americano, él es de raíces griegas e irlandés, pero es Ajá, americano, ajá, blanco. Entonces, como nosotros queremos criar nuestros niños, al principio teníamos que, wait, espera, esto no es así, esto es aquí, you know? Por ajá. ejemplo, él siempre, el amiguito de él dijo que pueda visitar a su casa, déjalo que vaya. Yo digo, espera, ¿quién es su mamá? ¿Quién está ahí? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Yo no lo conozco, todo. Y él dice, pero es un playdate, van a jugar juntos una hora, están aquí, son vecinos de nosotros. Pero él siempre dice que yo soy como el FBI, Ajá, como una ajá. policía, Igual yo, igual yo. simplemente para dejarlo a ellos jugar, pero que para Ujú. nosotros no es algo tan fácil, o por lo menos para mí. Yo sé que en nuestra cultura, en particular los dominicanos, los niños no se dejan ir así tan fácil. No, en la Pero mía es también igual.
En la mía es igual. O sea, de hecho, nosotros los cubanos, por ejemplo, tenemos más confianza y somos más confident con los Sí. cubanos. Si una cubana Right. es Oh, la nani de mi hija, yo estoy súper tranquila. Pero sí. ya cuando me toca expandir mis horizontes a buscar otra, o sea, me friso. Soy extremadamente, por ejemplo, en los parques, los niños, creo que Sí. cualquiera es un peligro, o sea, yo le doy el privilegio Sí. de la duda a todo el mundo. Para mí, el Exacto. mínimo, o sea, ¿por qué estás hablando con él? No, no, mires, yo he llegado a situaciones extremas de decirle a hombres en una comunidad que vivía antes, ¿qué tú miras? A mi hija no la mires. Cuando pases por el lado de mi hija, Sí. mira para el lado. Y Alejandro, por ejemplo, yo Ujú. le decía, Alejandro, y Alejandro me decía, Limara, pero dale suave, tú no puedes hablarle así a ese hombre. Para mí todo el mundo era un peligro, hasta las mujeres, o sea, Exacto. para mí todo el mundo era un peligro y es normal. Sí. Es Jocelyn, normal. ahora, dime. Ujú. No, No, dime no, tú. digo que eso también, ese nivel de protección Ujú. es otro aspecto que yo nunca pensé que tenía dentro de mí, que ahora mismo conozco ese instinto de inmediatamente querer proteger a su niño. Es algo para mí que al principio fue algo nuevo, que yo nunca había tenido esa experiencia. Son muy interesantes. Qué bonito, Jocelyn. Si ahora yo te fuera a decir, por ejemplo, budismo y maternidad, que son, me imagino, dos cosas muy fuertes en tu filosofía de vida. Budismo y maternidad. ¿Cuáles son esos discursos o esos planteamientos que comienzan a surgir en tu cabeza? ¿Qué enseñanza, qué consejo o qué opinión tienes para darnos a nosotras las mamás y los papás que te estamos hoy escuchando y observando y mirando? Bueno, el budismo es la vida, ¿verdad? Las cosas no se separan. El budismo es cómo nosotros vivimos nuestra vida día a día. El budismo es básicamente entendiendo la ley de causa y efecto. Por cada causa que uno hace, hay un efecto. Así que si yo soy una persona que siempre estoy derrotada, así se dice, derrotada, defeated, Derrotada, chiquita. derrotada. Si yo soy una persona que ya tengo una actitud, ya que estoy derrotada de todo y nada me funciona bien y estoy negativa y me quejo de todo, eso es lo mismo que uno va a traer, ¿verdad? Porque eso es, si así es que tú ves la vida, así es que todo se va a manifestar. Entonces, con mis niños en particular, si ellos, ya yo le estoy tratando de enseñar que si ellos tienen un poco de, en particular el ya mayorcito de 12 años, si él tiene una dificultad en la escuela o tiene una dificultad con nosotros o quiere lograr algo, yo a él le digo, mami, porque tú no me dejaste aquello y esto, y él siempre le pone la culpa a otra cosa, la razón por qué él no hizo lo que tenía que hacer. La culpa siempre fue de una circunstancia o algo, y yo le digo, no, tú hiciste algo y por esa causa hay un efecto. Si tú quieres cambiar el efecto, tú tienes que cambiar la causa. Y ahí yo le he enseñado, cuando tú coges el tiempo de verdad a recordarte de que tú puedes lograr todo lo que tú quieras, tú lo vas a poder hacer, pero coge tiempo para tú desarrollar tu sabiduría, ¿verdad? Porque primero tenemos que empezar a entender las cosas, tener sabiduría, tener valor. Y cuando cogemos el tiempo de hacer nuestra invocación de Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, cuando hacemos eso continuamente, algo pasa con la vibración en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque la vida es luz, es vibración, es vista, es sonido. Cuando estimulamos todos esos aspectos vibratoriamente, nosotros vamos creciendo. Es simplemente ciencia, ¿entiendes? Pero tenemos que coger el tiempo de manifestarlo dentro hacia afuera. Y lo que empezamos a entender es que nosotros podemos cambiar todo. Este budismo le enseña que podemos hacer lo imposible posible. Podemos coger veneno y convertirlo en medicina. Esto no es un milagro, esto no es una magia, no es algo como una poción de, que ¡pum! Las cosas cambian, no. Esto es dedicación a la parte interna de nosotros, dedicación siempre de decidir de empezar de nuevo. Hoy voy a ser una persona mejor de la que fui ayer. Siempre
tratar de lidiar con los obstáculos, ¿verdad? Porque el budismo, muchas personas piensan, si tú eres budista, tú no tienes problemas, tú siempre estás feliz. No, no es cierto. Esto no se trata de uno evitar problemas, y eso es lo que le estoy enseñando a mis niños. La vida no es para uno evitar problemas, sino quién es la persona que tú puedes hacer cuando esos problemas surgen. Y ahí es la diferencia, que si uno puede vivir una vida feliz o una vida de sufrimiento. Así que cuando uno se dedica a una práctica de budismo, uno forma una base de felicidad, una base fuerte. Cuando vienen los obstáculos, ok, tráelo. Yo lo voy a cambiar. Necesitamos tú y yo tener más conversaciones. Ya yo te quiero Sí. tener cerquita de nuevo, porque Siempre, de mi amor, verdad siempre. o sea, es una paz interna escucharte. Y cuando escuchaba repetir una y otra vez eso que estabas diciendo, eso es como un mantra que tú te tienes que repetir. Es como un mantra. Un mantra. Ok, dice Eliezer Galeano. Escucha esto, qué bonito. Mira qué comentario tan bonito. Gracias, Limara y Jocelyn. Nos están dando cátedra sobre comportamiento humano. Muchas veces creemos que lo sabemos todo o lo damos todo por ello. Todos necesitamos escuchar esto con más frecuencia. Ajá. Gracias, gracias. De verdad, yo sinceramente me siento bendecida en la tarde de hoy, porque escuchar esto en este mundo tan ajetreado y tan loco y tan distante muchas veces y tan desconectado de las cosas esenciales del espíritu, de verdad escucharlo sobre todo de ti, que eres una mujer que ha practicado y practica durante tantos años una religión, digámoslo así, una religión que yo creo que es Una muy práctica. valiosa. Yo soy más bien cristiana, pero considero, y después que Alejandro me ha dado mucha información, viendo muchísimas cosas de Sadhguru y tal, yo creo que hay una conexión ahí espiritual muy Claro. diametralmente no opuesta, sino, o sea, diametralmente creo que la palabra está mal. Yo diría que es como bastante paralela. O sea, va como Sí, en la misma claro. dirección. Claro. Mira, yo siempre digo que no importa lo que uno hace, lo importante es que uno de verdad tenga una vida de valor, que uno pueda tratar a los demás con dignidad, ¿verdad? Y que uno logre una habilidad de mantenerse felices cuando los problemas vienen. Así que si Exacto. es el budismo, bien, si es el cristianismo, bien, pero la salvación, vamos a decir, de uno mismo viene en disciplina, viene en práctica, viene en estudio. Nosotros no podemos decir que, ay, sí, yo quiero ser una persona feliz, pero no estamos haciendo el trabajo para hacerlo. Y Exacto. no es, y no es que es fácil, porque esto no es de hacer trabajo fácil, sino el trabajo necesario para Ujú. uno después seguir desarrollando la felicidad de uno. Qué bonito, me encanta. Yo siempre le digo a mis hijas, Alejandra, a ver, no sigas machacando en el problema, porque por ejemplo, Right. mis hijas, hay una que es más etérea y ay, Sí. pasa y de pronto pasó y se discutió Mía, por ejemplo, que es más parecida a tu hijo segundo, y después Sí, viene y sí, abraza a Alejandra y es como si nada hubiera sí. pasado. Alejandra es más intensa y se queda más Ujú. conectada en el problema y vuelve y viene, ¿te acuerdas, mamá? Mía me hizo tal cosa. Sí, Pasan 2 meses exacto. y ella sigue con la misma frecuencia de Ajá. pensamiento. Y yo no practico el Ujú. budismo, pero sí practico y creo mucho en las energías que fluyen, y me encanta Absoluto. eso de la culpa nunca puede llegar al suelo, pero yo creo que sí puede llegar al suelo y deteriorarse completamente. O sea, no es buscar culpables, no es vibrar en Exacto. negativo o vibrar en consonancia con las situaciones Sí, negativas que están sucediendo, sino estar como más bien abiertos y considerar todas las posibilidades de solución a un problema. Y yo creo que si exacto. eso se lo empezamos a tratar de inculcar a nuestros hijos, la vida se nos hace Yes. mucho más llevadera, más rica, más disfrutable, qué sé, yo Mira, creo que Limara, por ahí va. tú le estás dando una fundación a tus niñas ahora, que Ujú. personas después, después de los 50, los 60, que están empezando a aceptar ese concepto, que Ujú. tú le estás dando eso a tus niñas a este tiempo, a esta edad, es algo enorme, porque ese entendimiento de coger, porque para mí,
y para también el budismo siempre dice, uno hay que coger responsabilidad 100% por todo. Otra vez, no que tú eres culpable ni nada, pero tú como lo que ocurre o tu reacción a eso es la responsabilidad tuya. Y eso en sí indica cómo uno va a progresar de ese problema. Así que lo que tú le estás dando a tus niñas ahora no es de menos, no es de menos. Me encanta, me encanta. Escucharte a veces también me hace sentir, cuando me repetías ese mantra, mi mamá escucha un mantra que se llama, la llama violeta, y de hecho tengo atrás mi background violeta, la llama violeta y la vinividencia o yo nunca me he aprendido bien esa palabra, vinividencia divina, y corríjame si lo estoy diciendo mal, mami, si lo estás viendo. Y mi mamá es muy positiva. Mi mamá, por ejemplo, es ese tipo de personas que me ha inculcado a mí, no te agobies por los problemas que no han sucedido, o sea, no lo sufras antes, durante y después. Espera un día a la vez, date tiempo, y de verdad eso, yo creo que al final, por ejemplo, mi mamá y yo, que llevamos mucho tiempo sin vernos y estamos muy distantes, pero esa energía que me manda mi mamá es la que yo también intento siempre mandársela a mis hijas, y eso nunca está Sí, de más, porque aunque parezca, mamás que me ven y papás y abuelas, tías, primas, hermanas y amigas que nos están escuchando en el día de hoy, y esta conversación me fascina y estaría la tarde entera en esto. Yo creo que al final la información que te van dando, de alguna manera, aunque parezca que no, se queda. Hay una parte en el sí, cerebro que la recepciona y la guarda, y ahí está. Y como mismo te pasa a ti, le tiene que estar pasando a los niños. A lo mejor tú crees que los niños no son conscientes de lo que tú le estás explicando hoy, pero hay gran parte de esa información, y casi siempre es la mejor, que se les queda. Y absolutamente. eso los va a ayudar a realizarse muchísimo más como persona, no quejarse tanto, sino buscarle solución a Exacto, los exacto, problemas. exacto, Jocelyn, exacto. hay una cosa que a mí me encantaría saber, y es un tema bastante espinoso y que yo discuto y ay, me encanta. ¿Consideras que ser madre te podría poner en ventaja para desarrollar o interpretar un personaje, teniendo en cuenta que hay también otras actrices que audicionaron y que estas actrices quizás no son mamás? O sea, te lo repito si quieres y para que lo entiendas mucho mejor. El hecho Ujú. de ser mamá, la experiencia y todo, y no te quiero condicionar para nada, di lo que tú sientas de verdad. El hecho de Sí. ser mamá, ¿crees que te pondría en una ventaja con respecto a otras actrices que están audicionando también en personajes y que estas actrices no son mamás? Bueno, me gustaría pensar que sí. Me gustaría que pensar así, pero Ujú, también tengo que ser sincera, porque no solamente, sí, otra vez llegamos al tema de compasión, ujú, ¿verdad? Si una actriz de verdad tiene la habilidad de tener compasión, de conectar con la experiencia de ser madre, coger el tiempo de entender esa experiencia, cómo se siente ser madre, cómo el amor que uno le puede tener a algo que uno puede traer de su cuerpo al mundo. Si una actriz puede conectar con eso, es muy posible que ella haga un trabajo hasta mejor que yo. ujú. Porque si solamente digo que solamente una madre puede hacer parte de madre, entonces, ¿qué pasa con los otros personajes? Entonces, si yo tengo un personaje, vamos a decir, de una bruja en un castillo, ¿verdad? Que le gusta eh, como de matar a niños y meterlo en una aula. Entonces, ¿qué? Solamente esa persona que ha tenido esa experiencia, no. La actuación es magia, la actuación es imaginación y la actuación es compasión. Así que todos nosotros tenemos que entender que cualquier personaje que se nos afrente, esa posibilidad vive dentro de mí, aunque no la ha vivido. Así que es posible que una madre que no haya tenido hijos, que pueda hacer un mejor trabajo que yo. Ajá, una actriz que no haya tenido hijos puede ser un mejor Sí, trabajo. claro. Claro, por Porque supuesto. eso es la definición de ser actriz, Ajá, ¿entiendes? Entonces ajá. tenemos que expandir nuestro entendimiento. Me gustaría creer que en el proceso de la audición
yo tenga como ya un nivel más alto que ella, ¿verdad? Ujú. Me gustaría pensarlo, pero no necesariamente quiere decir que solamente una actriz que sea madre pueda hacer ese Hacer, trabajo. muy bien, muy bien. Y ahora, me encanta escucharte. Miren, todas las personas que están en este momento viéndonos pueden hacer la pregunta que deseen. Ya saben, si se corresponde y si se alinea con nuestros valores y principios, vamos a estar dándoles la respuesta a las preguntas que deseen realizar en la tarde de hoy. Recuerden, pongan un signo de interrogación porque de esa manera voy a poder... Ahí está el primer signo de interrogación y vamos a la primera pregunta. Cuéntanos un poco, dice Eliezer Galeano. Cuéntanos un poco, espera, déjame volver a ponerlo. Me parece que sale un comentario encima y lo voy aquí. ¿Por qué me estás...? Ok, cuéntanos un poco sobre cómo ha sido tu experiencia una vez embarazada o ya mamá y facilidad o dificultad para trabajar. ¿Te consideraban los productores? ¿Te llamaban los productores? Te voy a decir que cuando primero salí embarazada, yo pensé, that's it, nunca voy a trabajar en mi vida. A los 6 meses yo estaba embarazada, tenía una audición para una novela americana que se llama All My Children y necesitaban el personaje de una muchacha que estaba en la cárcel y hizo algo muy malo y tenía muchos problemas en la cárcel y cosas. Yo trabajé de los 6 meses hasta los 8 meses, ¿ok? Haciendo el personaje de una mujer que estaba en la cárcel con un barrigón así. Después de eso, hice también otro show en Law and Order de guest star. En sí, al principio yo pensaba que me lo iba a impedir mucho, pero yo creo que algo pasó que yo simplemente como sorté el control de eso. Y en ese año de embarazo, 10 meses de embarazo, yo trabajé tanto que nunca en mi vida lo pensé que era posible. Y por eso, entonces después que tuve niños, sí se me hizo un poco difícil porque ya al principio alguna vez ella tuvo un bebé, ella todavía no está lista para esa audición, hay que luchar un poco para recordarle a las personas que uno está listo. Y bueno, después de ese tiempo ya empecé las audiciones, pero después el problema era coger el niño, llevármelo conmigo a la audición, pedirle a la compañera, oye, ¿me lo puede cuidar el niño lo que entra aquí a la audición? Y cosas. Entonces, los problemas nunca de verdad cambian, simplemente como las cosas que se le afrentan a uno han cambiado. Cuando uno está embarazada y tiene un niño, sí las cosas se complican un poco, pero no es algo que es imposible de cumplir. No es imposible de cumplir. Es difícil. Es difícil. A mí sí se Sure. me han presentado muy buenas. Yo he hecho muy buenas audiciones para Netflix, para un montón de Sí. producciones y las he hecho embarazada. De hecho, cuando tuve Isabela, las tuve, la mayor cantidad de audiciones las tuve embarazada para series muy importantes para mí y sí fue un no, porque no queremos, tenemos mucho miedo, nos encanta, Sí. creemos que eres tú la actriz, pero tendrías que desplazarte a España, pasarte no sé cuánto tiempo, vas a dar a Yes. luz, o sea, es complicadísimo, pero bueno, qué bueno que Sí. para ti fue muchísimo menos complicado. Recuerden, pregunta, para las preguntas, hagan o pongan el signo de interrogación, porque si no, no me percato de que deseas hacer una pregunta. Continuamos en esta tarde, Jocelyn. Hablamos hace poco. Estuvimos, qué sé yo, hace 3 días o 2, estuvimos hablando de la tecnología y de la manera en que los niños están descifrando los mensajes y qué trae implícito una red social del poder y la libertad de expresión. O sea, son dos términos que traen consigo grandes dilemas. Y es algo que te preocupa, o bueno, más bien que te ocupa. Ahí Bueno, nos sumergimos mucho, 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 pero ahora me gustaría sí, entender por qué te ocupa tanto este tema, más allá de las horas que los niños se puedan tirar en sí. una red social o en una computadora. Cuéntame un poco de eso. Lo que me preocupa es, yo no quiero que mi niño piense que teniendo 100 likes en esto es indicativo de relaciones verdaderas.
que eso es simplemente algo que pasa en redes sociales. Eso no son personas que de verdad te conocen. Esas no son personas de verdad que te aman, que te quieren, que te aprecian. Eso es simplemente como una imagen, una fantasía que todos nos creemos. Y por eso yo no dejo que mi niño no tiene Instagram, no tiene Facebook. El otro día le dejé lidiar un poco con el TikTok. Y hasta eso no me gustó. Yo digo, no. Porque yo no quiero que ellos se vayan a confundir que eso es una relación. Entonces, lo que los niños míos sí les gusta naturalmente son las tabletas, los juegos. Y hasta eso lo tengo bien medido. Por ejemplo, si un domingo voy a visitar a mi mamá, yo le permito porque yo le mido toda esa tecnología mucho. Cuando vayamos a visitar a mamá, se pueden llevar su tableta para usarla quizás media hora después de la cena, cuando ya los adultos están juntos. Pero es muy importante cuando lleguemos que ustedes se sienten con nosotros a tener conversación, hablar con su tía, con su abuela, hacer preguntas, bailar, comer, compartir, jugar y todo. Y no solamente desaparecerse en una tableta. Así. Porque así yo temo mucho que mis niños no puedan tener una conversación de una persona a otra, porque ahí es que uno hace las conexiones de la vida. Cómo yo hablo contigo, yo te estoy escuchando, te estoy observando, te estoy respetando, pero hoy en día todo el mundo es, this is, y eso a mí me vuelve loca. Sí, yo he ido a una playa, Limara, el verano pasado, antes de esta pandemia, y estábamos en la playa y nadie con tecnología ni nada, y vi una familia, una bella familia, y los niños todos estaban bajo de una toalla con cada uno, 3 niños, cada uno con una tableta en una playa. And I'm like, oh my God, es un daño tan grande que le estamos haciendo a los niños. Ahora te estoy diciendo que sí es fácil. Hay días que yo me encuentro sumamente ocupada y, ok, niños, vayan a la tableta, a la computadora, pueden hacerlo ahora. Porque es claro, es conveniente porque en ese momento es como una anestesia, ¿verdad? Se quedan así, you know? Entonces, yo trato de medir esos momentos, pero coger esto para reemplazar relaciones o pensar que una tableta, un teléfono o las redes sociales son relaciones humanas, tenemos que tener tanto cuidado, porque después de ahí los niños no saben lidiar con problemas. Yo tengo sobrinas que tienen 25, 26 años y nunca han salido con un muchacho porque todo es con, quieren mandarte texto. Y un texto no es una relación, es diferente. Estoy de acuerdo contigo, y eso yo, por ejemplo, mis hijas tienen las 3, yo le hice un Instagram, pero está súper privado. Mira, yo soy la que los manejo, yo no las dejo, yo lo tengo ahí, yo dije, bueno, lo tengo por si van creciendo poco a poco, pero hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales que no son a través de las redes sociales son distintas, tienen otros códigos, está el calor, el abrazo, el beso, que se van obviando, y también, y creo que no me vas a quitar la razón, el tema de la expresión, de la libertad de expresión es muy difícil, porque hoy en día todos somos muy gallos de pelea, muy leones, y tenemos todas las herramientas y todos los conocimientos detrás de un teléfono, y los niños van también exponiendo su opinión, y siempre, te decía, ¿te acuerdas? Donde hay una ley en el derecho universal que dice, donde empiezan los derechos de los unos, terminan los derechos de los otros. Entonces, es tan complejo, donde hoy en día la política, la sociedad, la cultura, la economía toman una relevancia tan dura en nuestra realidad, y donde todo el mundo quiere exponer su criterio, y estamos perdiendo un poco la perspectiva de lo que puede ser dañino o cómo tú puedes hacer llegar el mensaje. Y tú me decías el otro día, el problema no es el receptor del mensaje, el problema es quien lo envía. Exacto. O sea, si yo no lo sé recibir, yo no soy la culpable de que tú no me estés haciendo entender lo que tú quieres que yo entienda. Entonces eso es una locura. Pero nosotros tenemos una grande responsabilidad de asegurar que el mensaje que nosotros queramos mandar, que lo mandemos correctamente. Yo siempre le he dicho eso. Sean, mi esposo, él es profesor en la universidad, y una de sus especialidades es comunicación. Entonces, estábamos hablando de la importancia de decir
cómo yo me comunico contigo, Limara, es muy diferente cómo yo me comunico con otra muchacha. Porque yo tengo que entender en qué momento o de qué forma tú puedes recibir el mensaje que yo te estoy tratando de mandar. Igual con esa persona. Ahora, muchas personas o siempre están muy defensiva o ofensiva. Hay que siempre tener eso pendiente. Pero es tan importante de coger el tiempo de mandar un mensaje con responsabilidad, porque hoy en las redes sociales todo el mundo tiene mucho valor, mucho coraje para decir lo que hay que decir. Todo el mundo se puede insultar muy fácil, tú eres fea, tú eres bruta, tú no sabes de lo que está hablando y todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Es cuando la gente entonces están todos juntos, nadie sabe hablar. Exacto. Nadie sabe cómo dialogar, cómo tener un debate saludable para nosotros poder aprender, ¿entiendes? Es complicado. Eliezer hace un tiempo atrás, Eliezer, este hombre divino que siempre me comenta cosas que ya yo le extrañaría si el día que no estuviese en un programa, él decía, la tecnología es muy importante hoy en día y es real, tiene toda la razón. Pero hay que saber cómo administrársela a los niños, hay que saber cómo distribuirle los horarios y los padres están muy pendientes y muy atentos, porque es verdad que el día a día es una locura, es una revolución constante y bueno, claro, uno intenta pues hacer lo mejor posible, pero bueno, los padres estamos ahí para eso. Jocelyn, perteneces a un grupo de amigas donde ustedes todas han tenido la oportunidad y la gracia de poder construir. Uy, no veo imagen. ¿Ustedes ven imagen? Yo no te veo a ti ahora, Limara. Ok, bueno. Cosas que pasan en los vivos, no importa. Te tengo a ti y yo voy a seguir conversando porque también esta entrevista está saliendo por un podcast en todas las plataformas de Anchor y entonces hay que continuar, aunque la cámara ahora mismo no se vea y de pronto te vamos a ver a ti. Entonces, la pregunta que te tengo es la siguiente. Tú eres una de las amigas de un grupo inmenso y bello de amigas que tienen la costumbre de encontrarse todos los años, una vez al año, en algún lugar, en alguna ciudad, en algún sitio, y eso lo tienen por costumbre durante casi más de 20 y pico de años, y si me confundo en la cantidad de tiempo, me lo dices. Entonces, cuando Jocelyn sale embarazada, por su mente pasó, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo ahora para poder ver a estas mujeres? Sí. Cuéntame de eso. Bueno, se logró. Yo, como te dije, todo eso, uno piensa que todo en la vida de uno va a cambiar. Y en sí cambió, pero lo que yo aprendí era que esas amistades que yo temía tanto perder porque ya iba a tener la distracción de una familia, lo que aprendí es que esas amistades, las que se quedaron, son las amistades que son más sinceras, ¿verdad? Porque entendieron, cogieron el tiempo, fueron flexibles para estar ahí y al mismo tiempo todas crecimos juntas. Entonces llegó un tiempo que todas nos empezamos a casar, tener niños, así que teníamos experiencias similares y eso nos ayudó mucho. Entonces para nosotros nuestra amistad se convirtió en una cosa hasta más sagrada y más importante, porque con ser madre todavía necesitábamos saber y conectar con esa parte separada de como mujer, como amigas, que nos podemos juntar y hablar de todo, disfrutar, conectar, disfrutar, gozar, bailar, todo. Entonces para mí ha sido una dicha que siempre ha mantenido con ese grupo cercano, desde ya casi 20 años tenemos y ya todas hemos tenido, la mayoría niños, nos hemos casado, hemos comprado casas, hemos desarrollado juntas. Dentro de la gaveta. Pero ese tiempo, ahora mismo por la dentro pandemia no pudimos, desafortunadamente. De la isla. No hemos podido vernos, pero claramente tenemos la tecnología y en eso que la tecnología sirve, hacemos Zoom, y tratamos de vernos con toda la posibilidad, textos, teléfonos, llamadas, todo. Una dicha grande para mí.
Qué bonito, porque al final las amigas son esos ángeles de luz que están ahí para decirnos, no te preocupes, todo está bien, no te Exacto, preocupes, yo estoy aquí. ¿Y ustedes son un grupo de exacto. cuántas amigas? Somos 9. 9 amigas nos ¡Guau! conocimos en un tiempo cuando éramos single, solas, solteras y fabulosas. Nos conocimos en un paseo en Cancún, que una amiga nos invitó y nos juntó mujeres allá y instantáneamente hicimos una conexión que es raro, desafortunadamente, con mujeres, que uno se puede conocer inmediatamente y hacer una conexión tan profunda y sincera de respeto mutuo y apoyo mutuo. Pero desde ese día nos hemos mantenidas casi hermanas. Nos ¡Guau! conocemos, nos visitamos, todo. Yo sé que con cualquier cosa que yo vaya a necesitar, esas mujeres están ahí de una forma u otra para mí. Yo lo puedo ver en esas plataformas y en esas redes sociales donde ustedes van Ya, poniendo. ya. Ay, bueno, voy a hacerte una pregunta. Las Sí. veces que he tenido la oportunidad de compartir con tu esposo, de compartir con tu familia, ha sido para mí como estar en casa, como estar con mi familia. Me siento como si nunca me hubiese ido de Cuba. Eres además la gemela de una familia matriarcal, Sí. donde impera la mujer, donde son todas las hermanas son hembras, son mujeres, Ujú. y donde imagino vengas con una educación anquilosada, con prejuicios, con tabúes, con maneras de educar. ¿Qué has hecho o cómo puedes ir despojándote de eso? Que no está mal, ojo. Hay que tener en cuenta que eran otros tiempos, como había dicho, que Ujú, como ujú. nosotras pues nuestras madres estaban siendo lo mejor madre que podrían ser. O sea, ¿cómo empieza Jocelyn teniendo en cuenta todo esto y no considerarse o que su mamá no la viera como esa hija irrespetuosa o esa hija de avanzada? ¿Cómo empiezas a crear tu método? Mm. Wow, Limara, es una pregunta tan profunda. Um, ¿Sabes lo contradictorio, si lo estoy diciendo bien la palabra, que la experiencia mía con mis padres, que mis padres, nosotros siendo primera generación americana, mis padres siempre tenían mucho orgullo de que nosotros seamos americanas, pero que nunca nos olvidemos de nuestras raíces latinas, en particular como dominicanas que somos. Pero al mismo tiempo, mi padre siempre quería que nosotros fuéramos muy independientes, que él no quería criarnos a nosotros para inmediatamente casarnos, Ujú, sino primeramente que nos eduquemos, que seamos inteligentes, que podamos tener conversaciones, que de verdad tengamos una experiencia completa de la vida. Él quería eso para nosotros, pero al mismo tiempo, cuando veían que nosotros estábamos ya agarrando hacia eso, empezaban a decir, no, porque yo pensaba que íbamos como perder la cultura. Entonces ellos, imagínate una persona que viene de otro país a un sitio como los Estados Unidos, el concepto es un concepto grande, uno quiere mantenerse real a lo que uno eres, a lo ujú. que uno es, pero también quiere como eh, aceptar la cultura nueva donde estaba. Entonces, mi hermana, la gemela mía, ella fue la primera ella dejó la universidad entre Ujú. medio. Ella dijo, yo me voy a dedicar 100% a mi actuación, porque mi hermana es Judy Reyes, ella también es una actriz. Y eso para mis padres fue algo like, oh my God, espera, nosotros vinimos a este país a darle una educación a nosotros, a nuestras hijas, pero Ujú. entonces ella no quiere completar la universidad. Entonces nosotros estábamos tratando de explicarle a nuestros padres que esto es lo que ustedes, a esto fue lo que ustedes nos criaron para nosotros siempre por lo que queremos. Se apagó la cámara. Entonces, nosotros estamos haciendo exactamente lo que Se ustedes apagó nos todo ahí. enseñaron a hacer. Entonces, siempre fue un batalla. Para mí en particular, yo siempre quería que mi padre Ya no veo me la opción. acepten. Yo había expresado desde niñita, pequeñita, que yo quería ser actriz y mi madre dijo, yo no vine a este país para que una niña mía trate de estar en una novela, ¿verdad? Y también con el entendimiento que hacia atrás no había muchos latinos en televisión, en particularmente una morenita latina en televisión, eso no existía.
So, yo inmediatamente dije, ok, entonces eso no es posible. Entonces hice lo que mis padres querían. Fui a la universidad, conseguí un magisterio, master's degree. ¡Ay, Limara, volviste! ¡Estoy aquí! Las cosas que pasan en vivo, pero estoy fascinada. Acuérdate que estamos saliendo ahora mismo también por las plataformas de Anchor, lo vuelvo a repetir. Así que continúa, que estoy escuchándote embobada. Entonces fui a la universidad, estudié trabajo, yo soy trabajadora social, ese es mi trabajo principal ahora. Tengo un master's degree, un magisterio. Y yo dije, bueno, que ya esa parte está completada, ya hice lo que tenía que hacer. Después que hice eso, me metí a una compañía de teatro, a estudiar teatro, baile y cosas. Entonces, siempre era tratar de mantener los valores que mi papá, eran tan importantes para mis padres. Mantener ese sentido de cultura, de ser latina, de ser independiente, pero también querían ellos también ese aspecto tradicional. Y lo que ocurrió es, somos 4 y todas somos enormemente independientes y complicadas y todo, pero eso exactamente así fue que ellos nos criaron. Pero todas tenemos un respeto y un orgullo de ser quien somos, de ser latinas, de ser de padres dominicanos, de ser primera generación, de ser las cosas de la forma que nosotros queríamos hacerlo, de ser educadas, de ser de padres luchadores. Así que mis padres vinieron de nada, sumamente súper pobrecitos en República Dominicana, con poca educación. Y lo que ellos lograron con nosotros, ya yo siendo madre, es un milagro. En un sitio en el Bronx, donde en ese tiempo era un sitio tan peligroso, con tanta corrupción, con tantas cosas feas que corrían. El crimen en ese tiempo era una cosa horrorosa. Los tecatos en las esquinas. Todos esos stereotypes que uno piensa cuando le hablan a uno del Bronx, eso nosotros vivimos. Y lo que mis padres lograron, que nosotras todas 4 tenemos nuestras familias independientes, profesionales, es un milagro. Y eso es el poder de una madre, porque mi mamá no es una mujer de grande educación y no vino de dinero, pero sino mi mamá siempre tenía como una determinación de lograr algo con una furia intensa. Clara, que así se llama, igual que mi mamá. Llamamos, yes, Clara. Mira, Sean, yo digo Sean, además de ser el buen padre de tus hijos, ¿cuál es ese reconocimiento especial que le darías por permitirte ser la mamá especial que eres? Sean es el regalo más grande de mi vida. Y lo digo sin duda. Hasta más que mis niños, yo diría, porque sin él mis niños no estuvieran aquí. Mi esposo siempre me ha recordado que todo lo que yo quiera en mi vida es posible, que yo merezco de todo. Él cree en mí más que yo creo en mí misma. Mi esposo nunca me deja tener una actitud negativa. Él siempre está ahí pendiente conmigo cuando yo estoy luchando con algo, cuando me siento insegura, cuando ya me quiero dejar de vencer, cuando me siento derrotada. Y él siempre es lo más firme, lo más seguro en mi vida que tengo. Y te digo que el regalo que él me da con la presencia de él, que él está conmigo, con mi locura, con mis pasiones, con mis indecisiones y pasiones y, malcriadezas y cosas, pero siempre él me acepta de una forma que de verdad yo todavía quiero lograr. Él tiene una aceptancia de todos los aspectos de mí, que es algo que de verdad merece un premio. Y no lo digo porque él es mi esposo, de verdad que no lo digo. Limara, tú lo conoces, lo excepcional que es. Yo lo conozco. Y es ese tipo de hombres que uno dice, pero ¿existen? ¿Todavía existen? Exacto. Es un tipo que es un caballero, primero, es caballeroso.
Es además guapo, es buen mozo, es un hombre instruido, Y es chistoso, relajado. chistoso, relajado, tiene un sentido del humor increíble que tú dices, pero ¿cómo es que? Claro, es que los hijos tienen que ser así, porque teniendo a Jocelyn de madre y teniendo a este hombre de padre, es como, ok. Manuel Arencibia dice, hace una pregunta, dice, ¿a qué edad tuviste a tu primer hijo? Te preguntan, Jocelyn. A mí, a 40. A los 40 tuvo su primer hijo. Ella no va a decir la edad, así que no me pregunten Ya eso. ya lo adivinaron, pero a los 40 tuve mi primer niño. A los 40 tuvo su primer hijo, a los 40. ¡Wow! Sí. Bueno, ustedes ven ese portento de mujer. Jocelyn, yo entiendo y recuerdo cuando estábamos haciendo la obra de teatro de Big Mother Day, yo recuerdo que hubo un día que te vi súper agobiada, que te vi súper estresada. Y yo te dije, ¿qué te pasa? Que no te concentras. De hecho, fue uno de los peores días para todas, para ti, para irme a Cristancho y para mí, donde no éramos capaces de concentrarnos. Y me dijiste, Limara, es que de aquí tengo que ir a grabar con Mark, ¿no? Es el nombre. Y luego tengo la novela, y luego los niños, y no sé cómo recojo a los niños del colegio. Y yo dije, Dios mío, esta mujer tiene ahora mismo una producción hollywoodense que depende de ella, porque eras uno de los personajes principales. Luego tenías otra gran producción esperando por ti, que era la televisión. Y luego estabas también en la obra, o sea, y luego tenías a los niños. Sí. Cuéntame Ese era el cómo día el día del estreno de la obra de teatro. Era el día del estreno y yo estaba haciendo la película Instant Family y era una escena bien grande y era downtown en Atlanta y el Teatro Aurora, donde hicimos la obra, es en el norte de la ciudad. Y todo eso se formó en el mismo día. Y mis niños en la escuela, yo, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer esta filmación downtown Atlanta? Y después llegar al día del estreno para llegar temprano, para hacer ajustes finales, para ensayo, para luces. Y yo tenía un estrés tan inmenso. Yo digo, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero, tranquila, me dije, yo digo, esta es la gran oportunidad de yo practicar lo que siempre he practicado. Soltar el control, aceptar que las cosas van a pasar como van a pasar, si llego, si no, no. And that's it. Y ese día, cuando llegó el día finalmente, porque todo eso era en anticipación, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros hacemos. Nos preocupamos en anticipación de las cosas horrorosas que puedan pasar, ¿verdad? Que es lo que me dice mi mamá, cuéntale tus planes a Dios y se reirá de ellos. No te preocupes por lo que va a pasar, por lo que está pasando y por lo que va a pasar después. ¡Calma! Exacto. Entonces ese día yo dije, presente lo que hago. Estaba presente en el trabajo, le dije al director, una vez solamente le dije, ¿usted cree que es posible que vamos a terminar? ¿Cómo va el horario? Él dice, yo no sé, lo único que me dijo. Yo digo, ok, that's it, no hay más nada que hacer. Bueno, llega el tiempo, ya son las 7, el estreno es a las 8, Limara, ¿recuerda? Sí. Son las 7, estoy en Piedmont Park, downtown, en Atlanta. Ajá. Y ya estamos haciendo la escena, tuvieron que hacer otra escena otra vez, de otra dirección, porque el sol estaba dando mal, bla, bla, bla. Yo, bueno, tranquila. A las 7:05, ok, it's a wrap, terminamos el shoot. Oh my God, yo de una vez le dije al asistente, llévame al carro. El carro estaba a 10 minutos del set. Me entro al carro, me cambio la ropa. Bueno, y yo no sé dónde estoy porque todavía estoy más o menos nueva aquí en Atlanta, no conozco dónde voy. Entro al GPS y el GPS me entra al highway al 85, que es un freeway de 8 líneas. Tú sabes que es a millón. Un viernes a la tarde, casi en verano, yo digo, jamás voy a llegar porque los tapones ahí, ya tú sabes que son 7 horas. 7 horas de llegar allá. Y yo, bueno, cuando yo entro al highway Limara, era un milagro, no había nada de carros. Yo le di 80 directamente hasta el teatro. Era así, y yo estoy manejando y tenía a mi esposo en el teléfono y yo digo, yo no creo lo que estoy viendo, no hay tráfico y yo dándole y llegamos a tiempo a las 8 exactamente. Creo que ellos trataron de dilatar un poco, pero fue un milagro y se hizo y los niños, tuve alguien que me buscara a los niños. Entonces el punto es, la lección es que no podemos controlar lo que va a pasar, simplemente lo que
lo que podemos hacer en ese momento. Y ese día todo salió súper Súper bien. lindo, súper lindo. Súper Ese bien. estreno fue bello. Bueno, tenemos a Yadira Madruga. Yadira Madruga es una de las divinas que las redes sociales me han dado la oportunidad de conocer, de esas personas que quieren apoyar el canal, que se hizo miembro, que ha pagado la membresía y que me ha dado una de las sugerencias más lindas que ya te contaré y que verás en uno de los próximos programas. Gracias, Yadira Madruga, y te tiene a ti una pregunta. ¿Qué se siente ser mamá primeriza a los 40? Después de tu experiencia, ¿recomiendas esperar o tenerlos más joven? Bueno, ¿cómo ser primeriza madre a esa edad? Para mí, no sé, porque esa fue mi experiencia. Pero sí estoy agradecida que pasó en ese tiempo, porque ya yo había pasado todo ese tiempo para mí misma, a ser independiente. Cogí mi tiempo para encontrar la pareja apropiada para mi vida. Ya yo tenía una sabiduría, creo, una tranquilidad que me iba a beneficiar para ser madre a ese tiempo. Así que no te puedo decir si fue una experiencia diferente, porque la primera mía fue a ese tiempo. Claro. Pero viendo hacia atrás, no me pesa. A ver, nunca he pensado, ay, me había gustado tener este niño cuando fuera más joven. No. Yo creo que yo hubiese esperado a los 40, porque yo a mi edad ahora mismo me siento de 20 y pico, me siento de 10 y pico, y yo te veo a ti con ese físico que tú tienes de bella y tal, y yo digo, bueno, creo que hubiera podido esperar un poquito más. Bueno, Sí. me hablabas de tus amigas, dime. Pero, Limara, yo creo que mucho eso es la actitud que uno tiene. Todo eso, yo siempre, como te digo, yo siempre he tenido hábitos buenos de salud, hábitos buenos de ejercicio, alimentación, hábitos buenos de siempre tratando de ser una persona buena. Siempre he tenido como un espíritu que me gusta buscar, me gusta entender, me gusta aprender. Y yo creo que todo eso me ha continuado, porque el espíritu, uno no tiene que ser joven para tener un espíritu joven. Entiendo. Yo no me siento ningún diferente ahora que cuando yo tenía 25 años. De verdad que no. Para mí fue al tiempo apropiado. Yo no creo que podría haber sido la madre que soy ahora en un tiempo si fuera más joven. Todo sucede cuando tiene que suceder. Jocelyn, me hablabas, qué bonita la respuesta que has dado. Me hablabas de tus amigas, me hablabas de Sean, que yo doy y pongo el cuño de que es así mismo como tú lo estás diciendo. Y yo te voy a decir que ellos también tienen algo que decirte a ti. Jocelyn es muy concienzuda. Un amor insustituible. Maravillosa. Dedicada. Inspiradora. Inolvidable. Amable. Apasionada. Impresionada. En una familia siempre hay una persona que siempre te respalda, que siempre mira al lado bueno, que siempre celebra tus logros. En esta familia esa persona es Jocelyn. Y sé que Jocelyn va a criar sus hijos con ese mismo amor. Mi hermana Jocelyn es una mujer inteligente, bella, dulce, cumplida, determinada. Se ha graduado de la universidad. Es una profesional, es una actriz, es una madre de 2 varones. Y es una buena madre. Tiene una tremenda energía para poder cuidar sus 2 hijos, quienes requieren mucha atención, porque ser madre no es fácil. Encima de cumplir para uno mismo, también tiene que cumplir para sus hijos. Y eso le importa muchísimo a ella. Y tiene que cuidarse a uno mismo, mantener su espíritu tranquilo y cuidar a sus hijos. Una manera diferente es siendo fiel a sus necesidades, su carrera, su cultura y a su propio ser. Y ella lo hace con un buen balance.
me siento muy orgullosa de ella. Hi, Jocelyn. I've been asked to say something about you. What makes you special? And I got days to say this, but I don't. I only have a couple of minutes. But we're proud of you, that you are the kind of woman who pursues her dreams and never gives up on those things. To be a Latin woman, to be an example of a Latin woman in today's world, trying to fight for those roles as a minority woman and to show that your voice matters and that you're able to do the things that you want and to never give up. It's exciting. It's intoxicating to watch you live your life daily, that you were able to break out of the South Bronx, get your college degree, and then get a master's degree to Butte, of course, with magna cum laude on both ends, so exceptional. And then you pursue your acting career. People think I married you because you're beautiful, and that's certainly part of why I married you, because you're exceptionally beautiful. I'm blessed. I mean, I'm the guy with the hot wife. It is what it is, and I'm grateful. But to see you also pursue, you do great work in social work, and you do great work as an actress, and you're incredibly talented, and I know that role for you is right around the corner. You do great work as a wife, as a mom, as a social worker, as an actress, and to stay in the game, to be so close, to get those second and third and fourth auditions, and to certainly when you don't get it, feel bad about it, but then you book all the things that you book. And you never give up. It's exciting. I remember the day where you were working on the Mark Wahlberg film, Instant Family. I believe you were also working that day on finishing up a TV show, whatever it was for that day. And then also opening a play, all in the same day. And somehow you made it all work while having a full-time job. It's incredible what you do. I believe in you. The kids believe in you. We idolize you. And I know you're going to break through and be an example. You're the kind of mother that every kid should have. You know when to be tough. You know when to be compassionate. You have wisdom. You know when to be stern. It's amazing. So we love you. We're excited for you. You know, you're going to have your moment. And we all believe in you, as I know you believe in yourself, and we love you. Limara, oh my God. Thank you. Oh my God, Limara, Dios mío. I'm so proud to say honey. you are my friend. Always. Thank you. Oh my God, wow. That was beautiful, Limara. Thank you. And thank you to all my friends que cogieron el tiempo. Y Thank you. I don't know how. Oh my God, wow. Me siento tan, I don't know, honored. Es un gran, gran, gran honor. Oh my God. Ok, yo sé. Tengo un poco de vergüenza, pero... Gracias. Lo gran recibo, lo filosofía de recibo, lo vida. recibo, lo recibo. Gracias. Wow. Qué bonito. Dice Ilse Ferragut, gran filosofía de vida. De verdad, escuchar, o sea, a todas tus amigas, gracias por haber, thank you so much to all your friends. Thank you so much. Thank you, your family. Thank you, Phidias, Judy, your cousins. Thank you so much, Sean. I know it's you to watch that moment, that video. Thank you, thank you, thank you. I'm so proud of the bottom of my And he heart. did that while he was sick. Él hizo eso cuando estaba enfermito. Mi esposo tiene COVID, se está recuperando. Y, I wow. know. Gracias, muchísimas gracias. Y realmente, dice Irma Cristancho, mujeres admirables, me muero otra vez por unirnos en una próxima obra. Yes. Y yo, en el nombre Igual. de Dios. Estoy lista. Qué orgullo, mi Dios. Estoy tomándome las lágrimas, escuchando a este esposo hablando de su mujer. Bendito seas, Sean, entre todos los hombres también. Yadira Madruga, siempre hay que llorar en esta parte del programa. Es que de verdad, las palabras que las personas que aman a cada una de ustedes, mujeres que han sido tan valientes de decir aquí y hablar o sea, con el alma y con el corazón puesto en la mesa,
las palabras de las personas que les quieren, de verdad que son tan fuertes, tan poderosas, que son como un guantazo al medio de las emociones de todos los que estamos presenciando estos Oh my God. momentos. Yo soy tan dichosa. ¿Tuviste la persona que tengo en mi vida? Lo lindo que por eso que Es yo me un siento, bello, es por un eso que me siento bello. contenta. Tengo personas excepcionales en mi vida, de verdad que sí. Eso siempre trato de recordar lo bendecida que soy. Sin lugar a dudas, dice Glenis Heredia, emocionante intervención del esposo. No, John ha sido, yo miraba a Alejandro cuando estaba poniéndole la música, yo lo miraba así como diciendo, tú procura que el día que te pregunten de mí, hables así. Porque tú conoces a Alejandro. Y así que si él no habla así, mejor que ni responda. Te voy a sentar al sol ese día para que lo ayudes a Por favor. Ay, Dios mío, dice Glenis, bueno, emocionante intervención del esposo, ya lo leía. Muchísimas gracias, Jocelyn. Bueno, casi ya finalizando el programa, yo quisiera saber, una parte de la mamá que eres hoy, ¿crees que también es consecuencia un poco de todas esas peripecias, de todas esas experiencias, de todas esas, de todos esos hechos que esa niñita, y te voy a evocar un poco tu pasado, esa niñita que fue creciendo en un lugar tan duro como lo fue el Bronx, que tuvo que enfrentarse seguramente a maneras de vivir en las casas de sus amiguitas también que vivían en ese tiempo ahí, porque el Bronx hoy se ve como una parte muy turística, etcétera, pero Sí. el Bronx que te tocó vivir a ti cuando niña era otra cosa bien complicada. Sí. ¿Crees que un poco la mamá que eres hoy y todas las consideraciones que quizás tengas con tus niños y con tu entorno, con tu esposo, etcétera, y lo bendecida que eres, son en gran medida tomada de esa experiencia que tuviste que enfrentar siendo una niñita? Creo que sí, en forma que yo de verdad no entendí el ambiente en que yo me crié hasta que yo me mudé fuera de ahí, no hasta que yo ya estaba lo suficiente mayorcita, cuando me convertí ya en mujer. Fue que pensando, wow, yo me crié en un sitio bastante fuerte. Y eso simplemente es indicativo de mis padres, que ellos siempre nos protegieron en una forma que nosotros no tanto nos afectó lo que estaba pasando afuera. ¿Entiendes? Mis padres siempre cogían mucho tiempo de protegernos, de siempre tener la familia dentro de nuestro hogar, los tíos, las tías, siempre las celebraciones adentro. Mis padres lucharon fuerte con trabajo de factoría. Mi papá tenía una bodeguita y nos mandaron un tiempecito a una escuela privada para no tener en la escuela pública en ese ambiente. Entonces, eso para mí me ha enseñado que el ambiente que uno le da a un niño es lo más importante. No importa tanto lo que pasa afuera. Porque mira, nosotros estábamos en un ambiente donde muchas personas se convirtieron en drogadictos, heroína, muchachas jovencitas teniendo bebés sin padres y cosas. Y nosotros, de alguna forma u otra, siempre nosotros evitamos todas esas situaciones. Y eso es por mi mamá y mi papá, que verdad nos dieron un sentido fuerte de un autoestima que nosotros teníamos que lograr algo más que lo que veíamos afuera. Y eso es lo que le quiero enseñar a mis niños, que es posible que ellos puedan lograr todo lo que ellos quieren si ellos se mantienen un sentido de respeto mutuo a cada uno y a ellos mismos. Qué bonito, y yo estoy convencida de eso porque yo, por ejemplo, que vengo también de vivir en un sitio, yo soy de Ranchuelo, no sé si muchas personas lo saben. Ranchuelo es como el country de una ciudad que se llama Santa Clara, Villa Clara, el municipio, y Ranchuelo es como el campo, y vengo también de haber vivido, yo no vivía en la parte más privilegiada de Ranchuelo, yo vivía justo en Rancho Grande, que es lo que
antecede al monte, monte literalmente monte, o sea, donde está lo peor, en un barrio donde, o sea, había de todo, donde habían personas que no tenían la posibilidad de estudiar, donde habían personas marginales, etcétera, y de verdad que mi abuela y mis padres hicieron todo lo posible por criarnos en un entorno, sobre todo mi abuela, que fue la matriarca de la familia, por criarnos en un entorno tan saludable y que nos sintiéramos tan aventajados y con tantas posibilidades de decirnos, ustedes pueden salir adelante. Y recuerdo que, me acuerdo ahora mismo de una imagen cuando ella me peinaba, que me hacía trenzas para que me creciera el pelo, porque yo tenía el pelo muy curly cuando era más chiquitica, y el pelo ella decía, no te crece, y me echaba manteca de coco en el cabello, y me acuerdo trenzándome el pelo, me decía, tú vas a sobresalir dentro de todas las amiguitas de tu edad. Tú tienes que sobresalir. Y yo recuerdo eso y escuchando hace poco una canción de Mon Laferte que se llama específicamente así, La Trenza, que es una abuela que le peina a la nieta y dice, yo veo algo en ti, una luz que brilla y sé que vas a llegar tan lejos como nosotros seamos capaces de labrar el camino para que tú salgas adelante. Entonces, escuchándote decir eso, me recordaste mucho eso, ¿no? Que da igual todo el entorno que te pueda circundar, que al final si el entorno interno de tu casa y de tu familia puede ayudarte a crecer, pues nada, eso es un poco. Y así de esta manera, un poco, te voy diciendo, Jocelyn, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado hoy, por todas estas personas tan maravillosas que dijeron sí, que intervinieron en este programa, a ustedes que nos están mirando, gracias infinitas, gracias de verdad. Y te voy diciendo, vamos llegando al final del programa con todas las locuras que ha habido hoy en este vivo, que se ha ido la cámara, que han habido problemas técnicos, y estoy agradecido porque esto es otra batalla más que librar en el día de hoy. Estamos esperando también a tu hermana Judith Reyes, otra de las estrellas de Hollywood, porque esa sí ya como que ha saboreado las mieles del Hollywood, y te doy gracias a ti. Y como dice Sean, estoy segura que las puertas de una nueva revelación están ahí al doblar de la esquina. Gracias a tus hijos bellos, porque aunque estén tocando el saxofón, están pendientes de que mamá está hoy conmigo en este programa de Ser Mamá es de Madre. Jocelyn, te quiero a mares. Gracias por hacer esto posible. Thank you so much. Thank you so much. Y de esta manera vamos diciendo adiós y nos vamos a ir y nos vamos a ver en el próximo capítulo de Ser Mamá es de Madre.